Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Un Café con 3 de Ciencia. Les saludamos el doctor Ulises Moreno Celis y la doctora Diana Patricia García Tello. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Edita Solís Hernández, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, bienvenidos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por aceptarnos este cafecito. Doctora, platíquenos un poquito sobre su formación profesional. A ver, en poquito, mi formación profesional. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi primera formación fueron 3 semestres en Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. Pero después me vine para acá por una cuestión vocacional, conocí la sociología y decidí venirme a estudiar sociología aquí a la facultad cuando se estaba abriendo la segunda generación de la licenciatura. O sea, soy egresada de la segunda generación de la entonces Escuela de Sociología, que hoy pues es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después, por razones profesionales, estaba yo al frente de la coordinación de evaluación curricular, que había sido como el resultado de una reestructuración curricular hecha al primer plan de estudios del 84, se hizo una reestructuración en el 89 y entre varias de las actividades tuvo a bien conformarse un departamento de evaluación curricular. Entonces, yo fui coordinadora, casi entrando aquí a la facultad, fui coordinadora de esta área y necesitaba la formación para responder al reto de la coordinación de evaluación curricular. Hice la maestría en Ciencias de la Educación. Esto por razones profesionales, y yo siempre lo remarco porque tenía otras inquietudes, se puede decir como intelectuales, como sensoriales, y era como entender la interpretación, el detalle como de la investigación como cualitativa del signo. Y yo hubiera querido hacer un doctorado en semiótica, pero por razones también de una etapa familiar donde yo estaba en crianza todavía con mis hijos pequeños, pues se me hacía muy difícil moverme hasta donde había encontrado el único doctorado en semiótica, que era en la UQAM, en Montreal. Dije, no, ¿cómo me voy a mover con 3 niños, con perros, gatos, etcétera? Y entonces estaba aquí enfrente la Facultad de Lenguas y Letras, todavía tenía su sede aquí, y tenía la maestría en literatura contemporánea de México y América Latina. Entonces me inscribí y fui muy feliz haciendo ya lo que yo llamo una maestría por amor al arte y una maestría que también la quise, pero por necesidades profesionales. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de la maestría en literatura, me llamaron a dar clases a la maestría en Ciencias de la Educación en la Facultad de Psicología, de donde yo había egresado. Y bueno, era un honor que me llamaran a dar una clase que no habían llenado todavía el perfil, que además era la materia de economía de la educación. Entonces esta materia me la había dado a mí un profesor argentino, el doctor Urreta Vizcaya, una eminencia que llegó de Argentina en ciertos momentos de la historia latinoamericana. Y yo sentía mucho compromiso, pero decía, ok, si te formas en una maestría, te invitan a dar una clase y tú dices, esta sí, esta no, pues ¿qué maestría hiciste, no? Entonces desempolvo todos mis apuntes, siempre escuchando la voz de este profesor tan carismático que fue el doctor Urreta Vizcaya y di la clase. Pero entonces, pues ya dando yo clases en la maestría, involucrándome en la maestría en Ciencias de la Educación, el paso natural fue el doctorado en Psicología y Educación, que realicé también ahí mismo en la Facultad de Psicología. Y bueno, esa ha sido mi formación principal en términos de grados y de títulos,
y acompañada de algunos diplomados principalmente que han dejado una huella muy profunda en mí, que fue el diplomado en etnografía educativa que tomé con la gente de la UNAM, del Centro de Investigaciones sobre Estudios de la Universidad, básicamente algunos profesores de talla muy reconocida, miembros del COMIE, del Consejo de Investigación en Educación en México, ¿no? Entonces creo que fui pues muy honrada en poder haber tomado clases con estos profesores, y además mis compañeros eran profesores de distintas facultades con quien también hice pues trabajo de investigación etnográfica. Para mí mi formación en el diplomado de etnografía educativa ha sido también uno de los estudios que más he apreciado y que más sentido le han dado a mi formación. Yo creo que de ahí vino el interés después en hacer estudios literarios. Ajá, yo creo que fue por ahí, pero no sé si a eso se refiere. Sí, no, Sí. excelente. Y bueno, y en esto muy interesante, que además dentro de tu formación nos has platicado o nos has dicho estos antecedentes de la facultad, por ejemplo, de filosofía, sí, de letras o de filosofía que estaba aquí. Lenguas y letras. Lenguas y letras, perdón, que estaba aquí, y bueno, que para muchas personas, que los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando, que no sabían justamente ese pequeño detalle. Ah. Y bueno, dentro de la formación que has tenido, ¿ha habido algún tema, además de este diplomado que mencionas, pero ha habido algún tema que también lo hayas tratado, te haya apasionado, hayas seguido como proceso de investigación? Sí, pero con ciertas diferencias. Seguramente para quienes nos puedan escuchar, de los estudiantes y ustedes ya como profesores e investigadores, no sé si les suceda a todos, pero siempre estuve yo dividida entre el campo profesional que se me abrió, que es prácticamente la sociología de la educación, en el que me he desempeñado tanto como investigadora como en el campo profesional como asesora en educación para instituciones privadas, escuelas y empresas, y el de los estudios literarios. Claro, no estrictamente los estudios literarios centrados en textos y en autores, sino también centrados en aspectos más interdisciplinares en relación con la formación de sociólogos y de comunicadores. Es decir, transposiciones, por ejemplo, del texto literario al guión, esas transposiciones que sirven para hacer estas adaptaciones y desarrollar actividades profesionales como el guionismo, que te lleva a elaboración de cortos, elaboraciones de documentales, o también en áreas híbridas como encontrar en la literatura las posibilidades de hacer análisis de cuestiones sociales, urbanas, como la exclusión social, por ejemplo, como la pobreza. Entonces, yo sé que el campo literario tiene como dos vertientes: hacer los estudios contextuales, o que se llama interdisciplinares, o los estudios textuales. Son como dos campos, y creo que me puedo mover entre los dos, y también me ha llevado a poder trabajar en la enseñanza de la literatura, o en la didáctica de la literatura, o en los fundamentos pedagógicos de la literatura. O sea, esta formación que he tenido me ha permitido ser híbrida y explorar otras áreas. Pero sí, yo diría, un semestre lo dedico a la literatura y otro semestre lo dedico a las ciencias de la educación. Ok, sin duda alguna, toda una historia dentro de la universidad, la que nos acaba de contar doctora. ¿Actualmente tiene algún proyecto de investigación que esté en marcha? Estoy cerrando un proyecto que es hacer una revisión documental sobre las tesis que están en la biblioteca, o digamos textos recepcionales que se han elaborado en el área de la comunicación o de la periodismo y comunicación desde que existe aquí en este espacio, para hacer un análisis de cómo se ha desenvuelto la investigación, cuáles son los objetos de estudio, los marcos teóricos, la metodología, y ver en el análisis metodológico y de contenido el desarrollo curricular, es decir, el ver
los textos recepcionales como un reflejo del tipo de profesores, del enfoque que se tiene. Sí, Eso sí. es lo que estoy ahorita cerrando ya. Contar toda la historia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, en este caso, el estudio del periodismo y la Es comunicación. que hay una correlación entre planes de estudios, perfiles profesionales y el tipo de investigación que se hace. Sí, claro. Sí. Sí. Y bueno, y en este tenor, ¿cómo ves en los estudiantes estos temas? ¿Cómo ves en ellos el interés? ¿Cómo los están proyectando también? ¿Cómo los están absorbiendo? Creo que en las áreas donde veo más receptividad, desarrollo, es en el área de las letras, de la literatura. En mis trabajos de investigación en el área de educación, como que esto se disuelve más. Sí los hago a veces con ayudantes de investigación, por ejemplo, con mis tesistas. Y esto se traduce en el campo de la educación, en el desarrollo de un currículum también para ellos y de mandarlos a sus posgrados. Que ellos, les digo, si vas a presentarte un posgrado de excelencia nacional o internacional, lo mejor es que ya tengas productividad, experiencia en investigación. Entonces, no solo trabajamos y producimos, sino asistimos a congresos, hacemos una publicación, siempre como parte de la tarea de vinculación y de formar nuevos investigadores. En el área de la literatura es mucho más interesante porque llevamos a la práctica, por ejemplo, esto de la transposición del texto literario al guión, que está como en teoría. Cuando lo llevamos a la práctica, tenemos talleres de guionismo donde se lee obras de escritores que están aquí en Querétaro, escritores, escritoras, y luego esa obra se transpone al guión y luego se hace un proyecto de cortometraje. Entonces, los cortometrajes que en algún momento han estado pasando por TV UAC, van formando un portafolio en los estudiantes que hoy están terminando una maestría en cine en la Ibero con 100% de beca, o que han tenido becas para hacer estudios de literatura japonesa en el Colegio de México, o que se han ido a estudiar también literatura o periodismo cultural en maestrías a Buenos Aires, a Chile. Es decir, en el campo de la literatura, los estudiantes que se han vinculado a estos proyectos de investigación y también trabajo de campo, enriquecen su propio plan, su propio currículum y de manera natural su propia trayectoria profesional y académica. Sí, Sí. y sin duda algo muy importante y enriquecedor justamente para los estudiantes. Doctora Edita, ¿le parece si vamos por un café y regresamos? Un café con 3 de ciencia. Bueno, pues estamos de regreso, la doctora Edita, la doctora Diana y un servidor, Ulises Moreno, en Un Café con 3 de Ciencia. Estamos platicando con la doctora Edita Solís Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre su quehacer dentro de la universidad como profesora y como investigadora. Doctora, y en este sentido, ¿cómo involucra usted a los estudiantes, a la educación, la investigación con sus estudiantes? O sea, ¿cómo hace este vínculo de estas tres grandes áreas? Mira, sobre la pregunta, yo creo que la pregunta es pertinente porque apunta a una de las razones básicas de la vida universitaria. No podemos ser profesores expositores. Hay que reconocer la diferencia entre una clase magistral o una conferencia magistral y una clase. Una clase implica que sabes, pero tu objetivo no es mostrar cuánto sabes, sino enseñar. Reconstruir y verificar que el otro esté aprendiendo, porque no es solo dar una clase. Entonces, cuando hablamos de dar clase, que el objetivo de la clase es que el otro aprenda, enseñar implica también revisar los objetivos del aprendizaje a través de tareas y de ejercicios, que no es nada más lee y hazme una ficha, sino que tiene que ver con verificar
que la comprensión del concepto, de la práctica o del instrumento se lleva a cabo en la aplicación en contextos totalmente diferentes, ¿no? En este sentido, tenemos la perspectiva, tenemos una de las funciones del profesor, que es la tutoría. Entonces, hay veces que los estudiantes saben que existe la tutoría y buscan esa tutoría. Entonces, yo siempre les digo, bueno, vamos a platicar, si nos entendemos, trabajamos juntos, y si no, buscas otro tutor o yo busco otro tutorado. Afín, ¿no? Sí, tenemos que ser afines. Y en ese sentido, siempre he tenido tutoradas y tutorados muy afines. Y si no hay afinidad, la tutoría pues se difumina. Entonces, ahí es el espacio de vinculación, me parece natural. Porque un tutor es un trabajo de tutoría, es acompañar al otro que va a ser pues tu relevo. Si no ves al joven estudiante como alguien que te va a relevar, alguien que va a ocupar tu silla, alguien a quien tú le dejarías tu nieto para ser formado, bueno, yo así lo veo, pues entonces no te comprometes lo suficiente, sobre todo cuando yo digo, es que ese tutorado, después yo voy a ser viejita, y si el tutorado no tiene la sensibilidad para ayudarme a levantarme, ¿sí me explico? Tienes que educar el futuro, como quieres el futuro. Entonces, con mis tutorados siempre les digo, a ver, en la tutoría tiene que haber disciplina para excelar en tus clases, para ayudarte, tus asesorías, pero también para hacer trabajo extra clase, es decir, que participes siempre en un congreso, que puedas viajar, que puedas hacer movilidad académica. Casi todos mis tutorados han hecho movilidad académica nacional e internacional, en áreas en las que la facultad no es fuerte, o sea, ese es el objetivo. Y la otra es, nos inventamos proyectos como el de relato en corto, o como el de dar como conferencias, o participar en seminarios. Tengo un seminario interinstitucional en el cual ya estamos en el 6º año de trabajo constante, donde estamos 5 universidades. Y cuando mis tutorados son de comunicación, este seminario es de investigación en comunicación. Entonces, cada año participo con distintos tutorados en estas actividades. Y en esta, bueno, una parte importante también dentro de nuestro quehacer como profesores y profesoras es la parte de la investigación. Ya has tocado en varias ocasiones el tema de la vinculación, y ahorita que mencionas el que participas en este seminario con otras instituciones y que, bueno, todo esto va a favor del conocimiento y del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Qué ha sido para ti el trabajo a través de la vinculación con otras instituciones? Todas las áreas sustantivas de la universidad tienen una razón de ser. Si no las cumplimos, no podemos ni decirnos profesores universitarios ni darle vida a la universidad. Tenemos que cumplir con estas 3 funciones sustantivas. Entonces, la vinculación es una manera de regresar a la sociedad lo que ella nos da, porque es la sociedad la que nos mantiene, la que nos paga. Entonces, en ese sentido, nuestro patrón último y nuestra función última es para con la sociedad. Es algo que debe guiarnos y de inspirar el trabajo del profesor universitario. Entonces, la vinculación, hay distintas formas de vinculación. O sea, hay una vinculación con el estudiante a través del servicio social. Hay una vinculación con el estudiante a través de la práctica profesional. Y hay una vinculación a través de la investigación y del conocimiento puesto al servicio de las instituciones sociales, quien te llame, quien te necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vinculación en el seminario interinstitucional de comunicación, estamos vinculados con una universidad intercultural del Estado de México, que tiene una facultad de comunicación que trabaja con sociedades indígenas, toda la ruta Mazahua del Estado de México. Estamos vinculados con la universidad, con la Autónoma del Estado de México. Estamos vinculados con una universidad privada, con la de Ixtlahuaca, que también tiene una función fuertemente social desde el área de comunicación. Estamos vinculados con una universidad en Colombia, y nosotros. Es una vinculación que además está firmada a través de la rectoría, o sea, está en todos los sentidos dada. Son trabajos que están fuera de la carga horaria del profesor. Ajá.
pero que es muy rico porque nos juntamos cada mes, cada año. Primero nos reunimos a definir una temática de a ver este año qué vamos a abordar. Luego cada mes nos reunimos para presentar un texto. Ahora te toca a ti, ahora le toca acá. ¿Qué facultad presenta? ¿Qué facultad hace la crítica? Y luego discutimos y nos damos con todo. Eso es lo más valioso, porque es un verdadero diálogo y eso es lo que te estimula. Porque si estás todo contenido, pues te aburres. Ay, no, sí, muy bien, me parece que la compañera... No, el chiste es darse con todo, claro, y decir te quedaste corto, te falta esto y aquello. Entonces, ha sido un espacio muy lúdico, de mucho crecimiento entre nosotros. Las otras formas de vinculación es cuando con los estudiantes generamos espacios de diálogo con otras escuelas. Entonces, por ejemplo, el Colegio Universitario de la Santa Cruz es un espacio con el que yo colaboro mucho y hemos hecho espacios de diálogos temáticos, lúdicos, donde desde distintas áreas se ponen a hablar sobre temas que a los jóvenes universitarios les interesa. Ajá. Eso y el servicio social también. Y por supuesto la investigación y la devolución de lo investigado a las personas que son nuestros informantes. Pues principalmente, o sea, tampoco es que tengamos tiempo para hacer muchas cosas, pero sí procuro que todo mi trabajo siempre haya estudiantes. Yo estoy en contra del trabajo solitario. Sí, ¿no? Y sin duda alguna es que nos decía al principio, de formar a quien nos va, no a suplir, sino a quien nos va a suceder, se me fue la palabra. Pues a suceder. A suceder, sí, futuro, es a suceder, sí, tal cual. Doctora, y en bueno, saliendo un poquito del área, hay una pregunta que ya es casi obligada en el programa. No es una pregunta, es más que nada una invitación a que nos cuente una anécdota, algo que le haya marcado a lo largo de su vida profesional como investigadora, como profesora, como estudiante, que le haya marcado, algo que le haya impactado y que le gustaría que compartirnos, más que la escucharan, que compartirnos una anécdota. Fíjate que ya sé que me pides una anécdota, pero yo quisiera aprovechar hablar de las anécdotas para hablar como de los distintos espacios en los cuales te puedes desarrollar. Creo que estas anécdotas están más enfocadas al trabajo de campo, lo que llamamos trabajo de campo, o los psicólogos dicen a meter el cuerpo, en fin, al trabajo empírico. Cuando yo era más joven, que estaba haciendo un trabajo con una comunidad híbrida, indígenas y mestizos en Santiago Mezquititlán, pues tú vas, cuando eres joven, la anécdota es, quítate los prejuicios, sé honesto, no pretendas hacerte amigo ni ser cuate de las personas que trabajan contigo. Tú, sé tú y a partir de ahí construye. Porque nosotros estábamos haciendo un trabajo sobre procesos de salud, enfermedad y sus definiciones sociales. Entonces andábamos buscando un curandero muy reconocido en una comunidad. Se llamaba don Martín Marcelino. Entonces cada vez que llegábamos, y digo llegábamos porque a veces nos costaba llegar incluso a esa comunidad, decíamos a alguien de la comunidad, oiga, ¿y dónde vive don Martín Marcelino? Entonces te ven. Como para qué lo buscará, ¿Para qué lo ¿no? quiere? No, pues lo vengo a entrevistar y uno con su cara de soy universitario, sí. Vengo de fuera y casi vengo a salvarte, ¿no? Uy, dice, pues está allá al otro lado del cerro, aquí se va caminando. Eso me dejó bien marcada porque 3 días estuvimos regresando, yendo y viniendo a buscarlo y al final resulta que don Martín Marcelino vivía al otro lado de la milpa donde nos dijeron que era hasta allá. Yo dije, hay que ser bien humildes y no sé, no llevar un letrero de soy estudiante universitario o vengo de la universidad, ábreme las puertas, porque es una falta de respeto. Sí. Yo creo que el trabajo empírico implica tratar a todos con mucho respeto y agradecimiento de que te permitan el estudio. Las otras anécdotas, por ejemplo, tiene que ver en estos temas que están de boga, de género y que si ser sociólogo te tiene trabas de género. Yo creo que más que las preocupaciones de género, las preocupaciones tienen que ser
de dominar tu conocimiento, de ser el mejor en lo que tú haces y sobre todo de la búsqueda de pertinencia, porque creo que he tenido oportunidad como socióloga de desenvolverme en espacios estrictamente masculinos, sobre todo a nivel de asesoría en el campo de educación en empresas privadas y a nivel también de asesoría en espacios de inteligencia, donde ha habido encuentros entre militares y jefes de policía nacionales e internacionales, en este caso italianos. Ha habido espacios en los que me he encontrado como única mujer y sí estoy como consciente. Soy la única mujer y estoy en un espacio privilegiado laboralmente, pero no estoy aquí por una cuota de género. Estoy aquí porque se ha corrido la voz de que puedo participar ahí. Entonces no sé si estos sean anécdotas, pero son cosas que me gustaría. Yo creo que ya sirvió de anécdota y de consejo también para los estudiantes. Que me gustaría decir, no busquen que se les reconozca por ser mujer, ni vayan con la bandera, soy mujer y tómame en cuenta y no me lastimes. No, confronta, fórmate, sé tú mismo y sé lo mejor que puedas de lo que tú haces, ¿no? Sin duda una plática muy inspiradora. El mensaje justamente que dejas, que nos das, es alentador. Uno, somos personas, ¿no? Empezando por ahí. Doctora Edita, muchas gracias por la charla, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por darnos estos momentos para que también la comunidad universitaria y más allá conozca pues el quehacer de cada uno de nuestros profesores y profesoras. Agradecemos su presencia, nos vemos en la próxima en Un Café con 3 de Ciencia.